Cómo me gustan los días como hoy, justamente en el arranque, porque viste esto de estar en veda, hace que hablemos menos de política, recién hablamos de cambio climático, obviamente que hablamos un poco de actualidad política y de los memes, y vamos a hablar también de educación, porque son temas que le importan a la sociedad, que por más que muchas veces se dice, che, la educación parece relegada, no te creas, la verdad que hay gente muy interesada en querer que la educación avance, que la educación sea parte de nuestros valores fundamentales, una construcción colectiva que haga que a través de la educación podamos pensar, desarrollarnos, crear una mejor sociedad, evolucionar y avanzar en un sentido positivo. Bueno, ya hemos charlado con Guillermo Suárez en alguna oportunidad este año y me pareció interesante volver a convocarlo, que es presidente de la Organización Internacional para la Educación Permanente, a fin de que podamos, un día como hoy, donde es de reflexiones, previo a una elección, que puede ser importante para la Argentina, desarrollar el tema educativo y por qué el tema de la educación es importante y debe ser importante en el desarrollo de nuestro país. Hola Guillermo, buen día. Maximiliano Lecky y el equipo del Arranque desde Radio Sónica te saludan. Siempre un placer charlar contigo. Hola Maximiliano, gracias. De igual manera, un gusto enorme. Muchas gracias. Bueno, es importante hablar de educación y tenerlo siempre presente, ¿no? En todo momento, más allá de una campaña política en particular. Sí, absolutamente, te escuchaba y bueno, qué interesante que ustedes como medio le hayan dedicado este espacio y en este día en particular y sobre todo porque la educación es la constante, ¿no? Ujú. Y si algo hoy nos atraviesa como sociedad, en Argentina, pero a nivel mundial, es justamente la necesidad de la formación continua, que se le denomina de esa manera, formación continua, educación permanente, educación para la vida, porque la dinámica de la transformación digital, de la acelerada transformación que estamos viviendo en estos momentos, nos lleva a una necesidad de formación continua para estar, bueno, justamente con las habilidades necesarias para las tareas distintas que podamos hacer. Ujú. Bueno, sé que también a través de la organización están muy involucrados en esta transformación digital, en el aprendizaje y en la enseñanza de esta transformación digital. Contame un poco cómo es el avance y cómo están tratando de alguna manera de concientizar a organizaciones públicas y privadas de que la transformación digital ya no es solamente hablar de ella, ya hay que involucrarse y enseñar y aprender sobre la temática. Exacto. Sí, a ver, nosotros estamos trabajando desde diferentes vectores, ¿no? Uno es a través de las distintas entidades que se asocian a nuestra organización y forman parte, los estamos acompañando en legitimar, fortalecer sus diferentes diseños instruccionales que son la columna vertebral del desarrollo educativo. Ujú. Y acá, y sobre todo para la audiencia, por allí me permito un pequeño Sí, paréntesis, vamos. digo porque hoy en nuestro país tenemos principalmente lo que es la educación formal y la educación no formal, Ujú. ¿sí? La educación formal es la educación que está regulada por los ministerios provinciales, el Ministerio de Educación de la Nación, lo que es lo que todos conocemos como educación de nivel inicial, medio y superior, ¿sí? Eh, Aquí tenemos dos aspectos que lo conversamos en algún momento, que Ujú. a nivel de educación media nos encontramos con una realidad. El 50% de los argentinos no termina el secundario o lo termina, pero en periodos muy extensos, Claro. ¿sí? Eh, por lo cual ahí hay un punto para tener en cuenta. El segundo es que de los argentinos que sí terminan el secundario, solamente ingresa a la universidad, ¿sí? 4 de cada 10 argentinos. Es terrible ese dato. Ento- claro, entonces esto y dada la acelerada transformación que vivimos, lleva a que
hoy lo que es la educación no formal, que es la educación que no tiene la necesidad de que quien estudie tenga una formación formal previa, ¿sí? Lleva a que sea la más inclusiva en estos momentos, Ujú. porque es la única alternativa de formación en oficios diferentes, en habilidades, en competencias, y sobre todo porque la transformación digital, eh, digo, más allá de que pueda haber distintas corrientes, más a favor o no, pero la realidad es que el desarrollo digital se está dando y esto produce que el 50% de las tareas humanas en los próximos 5 años van a cambiar, Sí, ¿sí? claro, claro. Ento- entonces, ¿cómo hago yo que tengo mi estudio formal o no? ¿Sí? ¿Cómo lo que yo estudié hasta hoy me es suficiente? Bueno, la respuesta es que no es suficiente y que además de ello necesito permanentemente la formación en habilidades y competencias. Por eso es desde allí donde estamos trabajando nosotros en potenciar, fomentar las distintas alternativas que tiene el país en todo el Mira, territorio de formación. Y a su vez en Latinoamérica, porque lo que nos pasa a nosotros en Argentina sí. también sucede fuertemente en Latinoamérica. Sumado, Maximiliano, a que también hay una brecha en Latinoamérica de los jóvenes entre 18 y 24 años que finalizan la secundaria, pero luego no estudian ni trabajan, ¿sí? Claro. Al quedar desorientados en dónde continuar. Mira, quiero bajar un poquito lo que estás diciendo, que me parece por demás interesante, a tierra para nuestros oyentes. Y lo pongo en un caso particular. Cuando yo estudié abogacía, hace muchos años, vos tenías que estudiar básicamente el derecho de fondo y saber específicamente los artículos. Después nos dimos cuenta que el Código Civil, el Código se va reformando y bueno, obviamente tenés que tener una actualización permanente. Hoy, a través de las habilidades que vos le podés dar a un alumno en una universidad y la tecnología, la digitalización, ya no tenés que estudiar de memoria el derecho de fondo. Porque a través de la tecnología podés ir a buscar, tenés que aprender a interpretar en todo caso lo que dice el derecho de fondo para después llevarlo a la práctica. Pero realmente la forma en la que estudiábamos hace 30, 40 años atrás no es la de hoy, para nada. Y me parece que traerlo a la práctica en una carrera puntual, pero así en todas, es importantísimo, Guillermo. Absolutamente, lo que traes es un ejemplo clarísimo, sucede en absolutamente todas las disciplinas, es ese cambio, porque la transformación digital es transversal, digo, le sucede desde aquel que estudió Exacto, para plomería en algún momento, exacto. como en tu caso abogacía, como el que estudió medicina, como aquel también que se dedica a las ciencias de la administración, a las Ujú. ciencias de la comunicación. Entonces, digo, y también para aquellos que a lo mejor no se identifican con las formaciones tradicionales, hoy encuentran muchas alternativas en todas las nuevas disciplinas que nacen a, mediante la transformación digital, Ujú. ¿sí? Eh, y también fruto de todo ello, que, bueno, digo, por ejemplo, hace muy poco salió un estudio donde indica que en Argentina el 94% sufrimos de alguna manera alguna tasa de burnout, ¿sí? Que nos, en el marco de la ansiedad laboral, en el marco del cansancio. Y esto está relacionado porque una de las mayores tendencias de formación es en las habilidades vinculadas al bienestar, ¿sí? Ajá. Entonces nos encontramos que, bueno, crecen formaciones vinculadas a mindfulness, coaching, cuidado de personas, cuidado del adulto mayor. Es decir, hay una diversificación
en lo que es la formación en habilidades blandas o habilidades humanas o hacia el bienestar, ¿sí? Y por el otro lado, crece significativamente también todas las habilidades vinculadas a la tecnología, ¿no? Ujú. Como la programación, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, etcétera. Estamos hablando con Guillermo Suárez, que es presidente de la Organización Internacional para la Educación Permanente, Ayelen Masolo. Podés preguntarle a Guillermo, y seguimos charlando, conversando en la mañana de Radio Sónica de Educación. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, señor, un gusto. Quería consultarte, ¿cuán actualizadas están, en tu opinión, las escuelas, tanto a nivel primario como secundario, a nivel infraestructura? Porque cuando hablamos de, bueno, preparar a los chicos para el futuro que en realidad ya llegó, ¿no? Partimos de, instalación como un espacio con computadoras, acceso a internet, personal capacitado. ¿Cómo ves a las escuelas hoy en ese sentido? Bueno, hoy hay un gran trabajo de todas las... Primero hay una gran conciencia de que, que estamos eh, con la necesidad de un significativo cambio, ¿sí? Es decir, Ujú. hoy como nos encontramos, no estamos educando para lo que la industria, el mercado, está exigiendo actualmente a un egresado del secundario, ¿sí? Es decir, hoy, no, si vos me preguntás cómo lo veo, y veo que hoy estamos frente a una situación donde nos hemos quedado, donde hoy los planes de estudios no responden a esa demanda. Ujú. La noticia positiva sería decir que existe una conciencia en el nivel medio de esta transformación que deba suceder. Para que no pase, como dice una autora argentina, que el docente simula que enseña y el alumno simula que aprende, Claro, ¿sí? claro. Que eso en realidad es lo que debemos realmente superar y pasar a una instancia donde además el colegio secundario vinculado a la realidad de la transformación digital y a la realidad de la accesibilidad al empleo, al emprendedurismo, hace que también el alumno cuando termine no sienta ese vacío y forme parte de ese porcentaje de alumnos que no estudian y trabajan cuando terminan, ¿sí? Ujú. Países avanzados, como por ejemplo Inglaterra, que en algún momento tuvieron esta crisis de los estudiantes que no estudiaban y trabajaban, cómo lograron disminuir esa tasa, que hoy es de un 3%, en Argentina es de un 30%, en Inglaterra es de un 3%, Es llegando al muchísimo. 4%, ¿sí? ¿Cómo lo hicieron ellos? Justamente insertando desde el primer año del colegio secundario al alumno con distintas actividades, elementos, mentorías que lo acerquen a la posterior inserción laboral, inserción profesional. Ujú. Entonces el alumno va llevando adelante toda su educación media ya con un horizonte hacia su vida profesional, que Bien. no necesariamente tiene que ser termino el secundario y empiezo la universidad, porque también hay que desmitificarlo a ello, ¿sí? Eh, Porque puede ser termino la secundaria e inicio una formación en habilidades, inicio mi emprendimiento. Digo, no necesariamente es que aparte en el mundo crece la formación en habilidades mucho más que la formación en títulos, Ujú. ¿sí? Y eso también hay que desmitificarlo porque se produce la frustración, porque la persona termina el secundario y dice, pero no sé qué estudiar en la universidad. Bueno, a lo mejor porque no es que tu salto tenga que ser a la universidad. Y además, en la Argentina tenemos una simetría muy importante que también allí se producen distintas situaciones, ¿no? Ujú. Julio Gerus, le hacemos la última al querido Guillermo Suárez. Adelante. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Traigo a la mesa nuevamente el concepto de burnout que mencionaste hace un ratito y pienso en los ejes de multitasking, home office, que vulnera un poco la intimidad
y la regulación ante este escenario. Digo, ¿cómo pensamos la capacitación a los chicos con todos estos elementos? Sí, sí, muy interesante tu pregunta, porque es una urgencia y emergencia que hoy existe, eh, porque, a ver, la aceleración digital, como decíamos, es una realidad con la cual tenemos que aprender a convivir. Por eso hoy, a nivel educación, en las principales tendencias, se habla de aprender a aprender y a reaprender. Y en ese reaprender es justamente trabajar con el estudiante las emociones, la ansiedad, trabajar todos estos aspectos que muchas veces no lo hemos tenido en cuenta. Hemos avanzado como si tuviéramos la tiza y el pizarrón en las aulas. Claro. Entonces el alumno vive una tensión, vive una situación de absoluta exceso de información sin lograr tener herramientas para administrarlo, y ahí se producen los grandes y diversos conflictos que vive el alumno, como también lo vive, como decías, el tema del home office, ¿no? Es decir, creíamos que el home office era irnos a nuestra casa con una notebook nada más, ¿sí? Y el vínculo laboral y la relación que se da, la manifestación del agilismo, de todas las nuevas técnicas que derivan hoy por hoy hacia las tendencias de relaciones laborales por la revolución del trabajo, ¿sí? Totalmente. Entonces, en este sentido, hoy existe una necesidad de trabajar sobre los aspectos que hacen al bienestar. Por eso crece tanto, digo, es realmente nosotros lo vivimos desde nuestras entidades, el crecimiento que se ha dado de la búsqueda de formación en habilidades vinculadas a todo lo que son el bienestar, ¿sí? Y que de hecho ya lo venía anticipando las ODS 2030, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ya venían anticipando esta necesidad. Guillermo, gracias por estos minutos siempre tan atentos con nosotros. Te mando un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias por el espacio, a disposición siempre. Gracias. Guillermo Suárez, presidente de la Organización Internacional para la Educación Permanente, pasó por la mañana de Radio Sónica.